Buenos días, hermanos del módulo de familia de la Iglesia Cristiana Salem. Dios les bendiga, Dios les guarde grandemente. Bien, a continuación vamos a hacer un resumen de lo que se dijo el día domingo para aquellos hermanitos que no pudieron estar en la clase. Recuerden que estamos en el módulo de la familia desde la perspectiva bíblica y que el tema inicial que estamos tocando dentro de ese módulo es el origen de la familia. Recuerden que dejamos un estudio de caso para reflexionar acerca de una pareja de casados a quienes se les llamó Daniel y Carolina. No la voy a leer aquí porque ya ustedes tienen esa historia. Recordemos que quedaron algunos interrogantes para reflexionar. ¿Cómo fueron? ¿Qué tan correctas fueron las reacciones de Carolina durante la crisis y por qué? ¿Qué había impulsado a Carolina a actuar de esa manera? ¿Sus decisiones fueron tomadas a la luz de un consejo humano o mediante el consejo eterno de Dios? ¿Qué supuestos básicos guiaron sus pensamientos? ¿Eran falsas o verdaderas estas premisas? ¿Cuántos de nosotros hemos conocido historias como estas en hogares cristianos? Bien, bueno, hay otra pregunta aquí, que es muy importante entre otras cosas. ¿Cuántos principios bíblicos importantes con respecto al matrimonio, al amor, al perdón y a la restauración se violaron o se pasaron por alto para hacer sentir congelados a Daniel y a Carolina e incapaces de hallarle una salida positiva a la situación que estaban viviendo? Bien, cuente la historia que afortunadamente Carolina se volvió a la palabra de Dios, decidiendo seguir el consejo del Señor hacia donde la condujera y dejarle a Dios todos los resultados. Ese hecho hizo que el consejo antibíblico que le dieron algunas personas se esfumara de su pensamiento. Y entonces fue cuando Carolina comenzó a ver claramente lo falso y lo verdadero. Descubrió el total desacuerdo entre la Biblia y los supuestos del mundo en relación al matrimonio y al que le estaban orientando, y que había sido engañada por Satanás, el maestro de la hipocresía, hasta el punto de creerle las mentiras con relación al matrimonio. También descubrió Carolina que Satanás puede actuar aún a través de cristianos que tengan las mejores intenciones, pero que lamentablemente toman el punto de vista humano en relación al matrimonio, en vez de seguir las claras enseñanzas bíblicas. Un ejemplo de esto, hermanos, está en Mateo 16, 23. Vamos a buscar Mateo 16, 23. Y vamos a leer. Dice de la siguiente manera: pero volviéndose él dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Eso mismo que le pasó a Jesús le estaba pasando en estos momentos a Carolina. Satanás había utilizado aún gente cristiana para enviar esos falsos supuestos relacionados con el matrimonio, relacionados también con el divorcio. Bien, ya después de esto Carolina pues comienza a ver las cosas de otra manera y comienza a apoyarse en el capítulo 1 al 3 de Génesis, en los capítulos del 1 al 3 de Génesis, que se dejaron también como compromiso. Bien, a continuación vamos a expresar unos postulados conformes a la palabra de Dios y no a palabra de hombre. Primer postulado: la idea de crear un hombre y una mujer fue de Dios. Esto lo podemos ver en Génesis 1:27. Es decir, que Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Lo que venga contrario a eso no está bajo la perspectiva bíblica.
porque el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Génesis 1:27 dice de la siguiente manera. Espero que se lo aprendan. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Bien, en este capítulo 1 se menciona que Dios creó al hombre y a la mujer. En el capítulo 2 se narra la manera como lo hizo. Pero en este se anuncia que Dios creó al hombre y la mujer. Cuando dice que Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La connotación o el significado de la palabra hombre, en este caso, es esa connotación general. Cuando se dice los hombres, en esta connotación se refiere tanto a hombres como a mujeres, o varones y hembras más bien. Por ejemplo, si nosotros expresamos, Dios le ha dado la capacidad a los hombres para que modifiquen el entorno. Un ejemplo, cuando la frase dice Dios le ha dado la capacidad al hombre, ahí se refiere no solamente a hombre, sino también a la mujer, de manera general. Bien, entonces la Biblia dice que Dios creó al hombre de manera general, refiriendo y hembra, como dice en Génesis 1:27. Entonces ese es el primer postulado o el primer supuesto bíblico bajo la luz de la Biblia. Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer únicamente. Bien, en el versículo 28 dice que y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Bueno, vemos que aquí cuando dice y los bendijo Dios, quiere decir que Dios los unió como pareja. Los unió, recibieron la bendición de Dios. Aparte de eso, Dios les manda que sean fructíferos y que se multipliquen y que llenen la tierra. Pero también le dio autoridad sobre la tierra. Mandó a que el hombre sojuzgara la tierra. Le dio una mayordomía al hombre sobre todo lo creado por él. Y le dice, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces, en este primer capítulo de Génesis 1, hallamos una verdad fundamental, esencial para apreciar la constitución del matrimonio. Dice que Dios hizo al varón y a la mujer para cumplir sus propósitos. Los propósitos de Dios con toda la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que Dios creó dos clases de personas, hombres y mujeres. Dios crea inicialmente al hombre, pero la creación sin la mujer estaba incompleta. Y mediante un acto creador amoroso, asombroso, el Dios Todopoderoso concibió el maravilloso misterio del varón y la mujer. Es decir, concibió la masculinidad y la femineidad. ¿Para qué? Para traer gozo a la vida. ¿Qué tal que fuesen hombres o qué tal que todos fuésemos mujeres? Hay personas que se niegan a comprender estas diferencias fundamentales entre el varón y la mujer y se niegan también a regocijarse en ellas. Pero estas personas están totalmente alejadas de la bondad divina de Dios. Bueno, hermanos, hasta ahí se llegó en esa clase, porque siempre llegan personas nuevas y entonces tenemos que hacer como especies de recapitulaciones para poder
sintonizar a los nuevos con lo que se está tratando. Concluyendo, la idea de crear un hombre y una mujer fue de Dios. El matrimonio se concibe desde el punto de vista bíblico entre hombre y mujer. Dios creó al hombre y a la mujer, entre otras cosas, para traer gozo a la vida. Y nosotros tenemos que comprender esas diferencias fundamentales entre varón y mujer y no dejarnos llevar por los supuestos del mundo. Bien, para la siguiente clase seguimos con los otros postulados bíblicos con respecto al matrimonio. Dios les bendiga y Dios les guarde. Procuren aprenderse Génesis 1:27 y el 28.